Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Bienvenidos a Un Soplo de Historia Podcast. En este episodio nos sumergiremos en las intricadas y fascinantes intrigas que rodearon a la figura de Justiniano II en el corazón del Imperio bizantino. Por supuesto, y antes de empezar, como siempre lo hacemos y no nos cansaremos porque esto nos apoya mucho, si les gusta nuestro contenido, por favor no dejen de suscribirse, de activar la campana de notificaciones y también de comentar, ¿no? Cualquier criterio que ustedes crean conveniente, alguna sugerencia, temáticas a tratar, cualquier situación que crean pertinente, pues nos pueden contactar. También estamos en Facebook. Si es que les gusta o disfrutan más del formato podcast, pues estamos en Spotify, en iVoox, en iTunes. Siempre nos van a encontrar como Un Soplo de Historia Podcast. Y bueno, ¿quién fue Justiniano II? También conocido como Justiniano el Joven, ascendió al trono imperial bizantino en el año 685 de nuestra era, en una época marcada por la agitación política y las luchas intestinas. Su reinado estuvo marcado por una serie de acontecimientos que dejaron una huella indeleble en la historia de este gran imperio. Desde el inicio, Justiniano II se enfrentó a desafíos considerables, incluidas las tensiones con la Iglesia y la aristocracia. Sin embargo, su reinado se destacó por su ambición y determinación para consolidar y expandir el poder imperial. Una de sus acciones más notables fue la construcción del impresionante Palacio de Blanquerna en Constantinopla, que buscaba proyectar la grandiosidad del imperio. No obstante, la historia de Justiniano también estuvo marcada por su propia caída. Tras enfrentarse a conspiraciones y descontento generalizado, fue depuesto en el año 695. Su nariz mutilada resultó de una brutal mutilación y se convirtió en un distintivo reconocible que le valió el sobrenombre del rinótmeto, el de la nariz cortada. Y claro, la historia de Justiniano II es digna de una novela, ¿no? Podrían producir tranquilamente una serie solo de Justiniano II y seguramente engancharía a muchos porque hay conspiraciones, muchas pugnas por el poder, hay traiciones. Definitivamente Justiniano también fue un gran personaje, ¿no? Sería una historia muy pero muy aprovechable. Ahora, bueno, la historia de Justiniano II no termina ahí. Desafiando las adversidades, logró regresar al trono en el año 705, en lo que se convirtió en uno de sus regresos más sorprendentes en toda la historia imperial. Sin embargo, su segundo reinado no fue menos tumultuoso que el primero. Justiniano inició una serie de purgas implacables para eliminar a sus opositores y consolidar su autoridad, es decir, quedó bastante tocado con su primera salida, digamos así, ¿no? Con su expulsión, y obviamente quería evitar a toda costa volver a recaer en ello. Aquellos que se habían atrevido a conspirar en su contra fueron perseguidos y castigados de manera brutal. La violencia y la represión se convirtieron en características distintivas de su gobierno, generando resentimiento entre la población y alineando a importantes sectores de la sociedad, es decir, ya no gozaba de mucho cariño del propio pueblo. Pero la historia de Justiniano no podía escapar a su destino trágico. Las tensiones continuas, combinadas con sus métodos despiadados, avivaron el descontento y alimentaron nuevas conspiraciones en su contra. Fue así como, en el año 711, su reinado llegó a un abrupto y sangriento final. El Palacio Imperial, una vez testigo de su regreso triunfal, se convirtió en el escenario de su caída. Traicionado por aquellos en quienes confiaba, Justiniano II fue asesinado en su propia residencia. Su cuerpo mutilado y decapitado
puso fin a una vida marcada por la ambición desmedida y la implacable búsqueda del poder. La muerte de Justiniano no solo selló su destino, sino que también dejó una marca imborrable en la memoria del Imperio bizantino. Su reinado, caracterizado por intrigas, conspiraciones y represión, sirvió como un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentaban los líderes en un mundo donde la lealtad era efímera y la traición estaba siempre al acecho. Ahora bien, ¿cuáles fueron los orígenes de Justiniano? ¿Cómo él llegó al poder? Esta también es una faceta bastante interesante. Y es que estos dos puntos se entrelazan con una trama compleja de intrigas, ¿no? Esto siempre se mantuvo desde el inicio para Justiniano. Nació alrededor del año 669 y pertenecía a la dinastía heracliana, una familia que ya había dejado su huella en la historia imperial. Su padre fue Constantino IV, había gobernado el imperio y su abuelo Constantino III también había ocupado el trono. Justiniano II ascendió al trono a la temprana edad de 16 años, tras la muerte de su padre en el 685. La juventud del nuevo emperador lo hizo vulnerable ante las complejidades políticas y militares que caracterizaban a la época. Además, el imperio enfrentaba amenazas externas. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? El imperio bizantino siempre estuvo en conflictos, rivales, pugnas territoriales. Eso fue una constante, ¿no? En todo caso, ¿a quiénes se enfrentaba? Tenía la expansión árabe en el este y los conflictos con los búlgaros en el norte de los Balcanes. Desde el principio, Justiniano II se esforzó por consolidar su posición y afirmar la autoridad imperial. Sin embargo, su juventud y falta de experiencia política lo hicieron blanco fácil para las intrigas palaciegas y las maquinaciones de la aristocracia bizantina. Además, la Iglesia también desempeñó un papel crucial en su reinado, ya que las tensiones entre el emperador y el patriarcado generaron conflictos religiosos y políticos. En su intento por fortalecer su gobierno, Justiniano emprendió reformas administrativas y militares. Sin embargo, sus medidas no fueron del agrado de todos y la impopularidad creció. Eventualmente, en el 695, un levantamiento liderado por el general Leontios llevó al derrocamiento de Justiniano II. Pero claro, la caída de Justiniano II no significó su desaparición de la escena política. Fue exiliado al Quersoneso, actualmente Crimea, y allí el ex emperador no se resignó a su destino y comenzó a planear su retorno. Durante su ausencia, la imagen de Justiniano II se vio aún más fortalecida por la brutal mutilación que sufrió. Le cortaron la nariz, un acto diseñado para desfigurarlo y desacreditarlo. Este trauma físico se convertiría en un elemento distintivo para su persona. Y claro, ¿cómo perdió la nariz? ¿No? Porque esto es algo muy llamativo y como decíamos en líneas anteriores, este señor, ya con la nariz mutilada, en vez de desfavorecerle o de quitarle prestigio como era la intención, más bien le dieron una especie de mayor personalidad, como de mayor fuerza. Es decir, lograron todo el efecto contrario. La mutilación de su nariz es un episodio impactante y brutal en su vida, aunque las fuentes históricas no siempre son precisas o detalladas sobre los eventos específicos. La mutilación se ha convertido en parte de la leyenda de este emperador. Según las crónicas históricas, la mutilación de la nariz de Justiniano ocurrió después de su deposición. Después de ser derrocado y exiliado, Justiniano buscó refugiarse en Crimea, como lo decíamos. Durante su tiempo de exilio, el emperador depuesto comenzó a planificar su vuelta. La historia más comúnmente aceptada es que mientras estaba en el exilio, Justiniano II formó una alianza con los jázaros, un pueblo nómada de Eurasia, con el objetivo de recuperar su posición en el poder. Con el apoyo de los jázaros, Justiniano regresó a Constantinopla en el 705 y logró recuperar el trono imperial. Después de su regreso, Justiniano se embarcó en una tremenda venganza contra aquellos que lo habían depuesto, incluyendo a Leontios, el general que lideró la revuelta en su contra. Se dice que la mutilación de la nariz fue una de las formas en que Justiniano castigó a sus enemigos. La mutilación facial tenía un fuerte simbolismo en la época, ya que desfiguraba al individuo y lo deshonraba públicamente.
La pérdida de su nariz no solo marcó físicamente a Justiniano, sino que también se convirtió en su característica distintiva. Este acto de brutalidad contribuyó a la reputación de Justiniano como un líder implacable y vengativo, aunque su regreso al trono fue efímero y terminó con un brutal asesinato en el 711. En un soplo de historia podcast exploramos no solo los eventos que definieron la vida de Justiniano II, sino también las complejidades de un imperio que se debatía entre la grandeza y la decadencia. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de este capítulo intrigante de la historia bizantina y reflexionamos sobre las lecciones que nos deja el poder y sus consecuencias. Hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias.